La guerra en Ucrania ha impactado muchísimo los precios internacionales del petróleo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos al podcast de noticias. Vamos a hacer una recapitulación de lo más relevante en este año, ya que estamos en el mes de diciembre. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, gracias por sintonizarnos una vez más. Esta vez con Jorge queremos contarles como las noticias más importantes de este año. A ver, desde el punto de vista politológico, ¿no ve? Porque es lo que me sale a mí primero. Definitivamente este año ha sido caracterizado por ser un escenario de multicrisis, ¿no? La crisis política, la crisis económica, la crisis ambiental, una fuerte crisis social también. Todo eso como que está haciendo que lleguemos a fin de año con serios problemas económicos principalmente, y sí, ya el movimiento del socialismo empezando a cerrar un ciclo después de más o menos 20 años, ¿no? Y al cerrar este ciclo político, está cerrando con un ciclo económico que tiene que ver con el agotamiento de su modelo económico, ¿no? Y claro, entre tanto han pasado todas estas noticias que han hecho que esta crisis cada vez se vaya profundizando un poquito más. Pero vamos por la primera noticia, Jorge, que tenemos en enero. Ruptura entre Arce Catacora y Evo Morales ha provocado los bloqueos. Estamos hablando de lo que pasó de enero en adelante, un problema irresuelto y una disputa sorda por la sigla del partido. Las tensiones internas dentro del MAS se intensificaron cuando Evo Morales y Arce rompieron relaciones políticas. Esta división provocó bloqueos y protestas en diversas regiones de Bolivia. La tensión entre ambos líderes creó un clima de incertidumbre y división en la política boliviana, arrastró a toda la clase política. Este conflicto afectando no solo al MAS, sino también muchos sectores del país. Claro. Justo estos bloqueos de enero es lo que, si ustedes han visto, ya son caseros del podcast. En el primer episodio hemos hablado sobre las elecciones judiciales y ahí también hemos dicho que estos bloqueos eran justamente por lo que se habían suspendido las elecciones judiciales, ¿no? Entonces ha sido como el primer golpe que ha dado Evo Morales a Luis Arce, ¿no? Porque igual este año, vamos a ir viendo más adelante, pero ha sido como un ring de boxeo, ¿no? Donde su fraccionamiento interno, su pelea interna del partido ha hecho que nos salpique a todos y que tengamos que estar lidiando con estos bloqueos a principio de año y también con los últimos bloqueos, ¿no? De hace unas pocas semanas atrás. Entonces, bueno, como otra noticia súper importante que ha pasado en febrero. Pero antes de pasar, perdón, Sí. esa fragmentación del MAS, Ajá. ¿cuándo comienza? Unos atisbos ligeros el 2023, ¿no? Que han empezado con algunos roces, algunos ministros como empezando a hablar mal de Evo Morales, algunos Yo voy más dirigentes. atrás. ¿Tú vas más atrás? Sí, más atrás. ¿Dónde irías tú? Porque fíjate que los políticos que van en segunda línea, cuando Morales sale del país y pone de candidato a su ministro de Economía, leal a él, leal al modelo, eh, él no utiliza los mismos hombres de confianza de Morales, utiliza a los de segunda línea. Entonces ahí le genera una crisis interna en el partido. ¿Por qué? Porque los que tienen ya su escena en la primera línea no quieren que vuelva el anterior modelo, ¿verdad? Es decir, el ala renovadora, digámoslo así, que son leales a Arce, son los primeros interesados en que no vuelva el levismo para que los actores que antes estaban con él, el entorno inmediato, no estén. Entonces, a mí me parece que el primer gesto de esta ruptura no se da en 2023. Ahí se da a conocer. Ya como que Viene mucho explota ya, antes. digamos. Claro, y explosiona, ya no se podía tapar, ¿no? No se podía tapar este matrimonio de camas separadas que se veía afuera. Allá se era evidente todo. Sí, eso es verdad, porque los problemas internos de los partidos políticos no podemos saber, ¿no? Pero sí, evidentemente se hace público recién el 2023. Ahora, sobre lo que dices, hay un datazo, así que a mí me encanta siempre decirlo, y es que cuando hicieron el ampliado del movimiento del socialismo antes de las elecciones, ¿Cuál de ellos? cuando ha ganado Luis Arce, o sea, antes de elegirlo a Luis Arce, ¿Ya? el que tenía que haber sido el presidente
como candidato, digamos, del movimiento del socialismo era David Choquehuanca, ¿ya? Eso o sea, es como que los movimientos sociales habían elegido a David Choquehuanca, pero el que se ha opuesto a que sea David Choquehuanca ha sido el mismo Evo, que ha dicho, no, yo no quiero que sea David, a pesar de que era la decisión de las bases esa, y ha dicho, prefiero que sea Luis, porque pensó seguramente que él iba a ser más leal. Es manejable. Más manejado, quién sabe, pero luego la cosa tiene un poco más de sentido cuando ahora que se está empezando a hablar de Andrónico Rodríguez como otro posible candidato a la presidencia del país, Evo Morales tampoco quiere, Ya lo desahució. tampoco quiere. Entonces, a mí que me hace pensar que a Evo Morales le incomoda demasiado un rostro moreno, ¿no? O sea, quiere que, no, es como que Andrónico sale del trópico también, ¿no ve? Del trópico cochabambino. Entonces, como que siento que él no quiere un líder parecido a él, que se vea con él, que pueda conectar con él, con los movimientos sociales y digamos con el pueblo. Porque siento, o sea, Pero siento no, que es como un egoísmo pero de no él. creo O que sea, pase por el color de la tez de la piel o que tenga otro origen. No acepta otro. De no, donde venga, pero de lo, donde venga. claro, pero lo ha aceptado Luis Arce. Lo ha aceptado Luis Arce como candidato, pero no David Pero no Choquehuanca. podía ser candidato él. Recordad de que él quiso ser candidato estando en Argentina y no cumplía el requisito. Claro, Lo claro. quisieron poner en la línea sucesoria como senador y tampoco le aceptaron porque no vivía en Bolivia. En ese momento estaba en condición de asilado en Argentina, Sí, asilado político. asilado político. Es decir, no le quedó otra que recomponer una dupla para no perder el poder y que se vuelva a instalar la izquierda en Bolivia. Claro, evidentemente, ¿no? Pero a mí me parece que es también como una demostración, digamos, de esta misma, este mismo ego, digamos, que ha cargado también el conflicto del MAS, que obviamente, bueno, ya nos estamos saliendo de tema, ¿no? No, Pero estamos hablando que- de la ruptura de Arce. es que es un tema que no va a parar nunca, ¿no? Pero además del tema personal, que obviamente tiene que ver, como te digo, esta necesidad de Evo Morales de desplazar a cualquier otro hombre que sea capaz de conectar, digamos, con las masas como él, que te decía este tema personal. Hay un tema que nosotros no sabemos, o sea, los ciudadanos comunes y corrientes no sabemos, los que no estamos cerca, y es este lobby político informal del que no estamos enterados, ¿no? O sea, cuando te digo lobby político, tú sabes que, por ejemplo, en países como Estados Unidos el lobby está legalizado, entonces puede venir una empresa privada y decir, yo voy a poner tanto para tu campaña, pero tú cuando estés ejerciendo en el poder tienes que aprobar esta y esta y esta ley, ¿no ven? En Bolivia el lobby no está regulado, no es legal, pero obviamente pasa, como en todos los países pasa. En todos lados se cuecen Y habas. claro, y siendo la economía boliviana tan informal, evidentemente el lobby político es también, o sea, viene también de sectores informales, es decir, contrabando, narcotráfico, em, las mineras, que son un actor importante, o sea, es un grupo de poder importante. Entonces, además de este conflicto personal, hay también este otro conflicto por detrás que nosotros no sabemos, no podemos acceder a esa información porque obviamente no está disponible, pero que seguramente debe haber estos otros intereses por detrás, ¿no? Que empujan a el fraccionamiento del partido, ¿no? Igual, si les interesa, he escrito también un artículo sobre esto, en cómo la ruptura del MAS tiene mucho de parecido con la ruptura del MNR en su momento, ¿no? Un fraccionamiento por líderes y que, claro, llega un momento en el que los partidos así tan grandes se agotan y el problema es que específicamente ahora el agotamiento del partido y del modelo económico nos está jalando a nosotros y también ha pasado, por ejemplo, la escasez de divisas que ha afectado a la economía en general, a las importaciones y claro, nos está jalando a esta profundización de la crisis económica, ¿no? Entonces, El costo es que no hay agenda, que no sea la política, el poder por el poder. Uno observa de que eh, la agenda está enmarcada en cómo se van a mantener en el poder y cómo reproducir el poder. En este porque momento tienen la por detrás jugada, estos grupos de poder también, ¿no? Y les seguramente, interesa. pero el tema es la gente a la que le pedís el voto, el mandante, ¿no? En este momento necesita atención por cuestiones de
divisas, dólares. Atención por cuestiones del diésel. Te va a quedar sin comida. Está en riesgo la seguridad alimentaria. Hay un cepo puesto a los productores que los tiene molestos. Hay un presupuesto hecho en base a préstamos y no a plata que tenés. Hay una emisión e impresión de billetes que es muy peligrosa y el país se va como que de punta en un modelo que, bien decís, fracasa el Estado porque el modelo se agotó. No hay cómo sostenerlo. No. Y la jugada, técnicamente hablando, es una, pero políticamente la que elaboran es otra, porque no reducen gasto público, porque el presupuesto no es menos. Es decir, la agenda política de poder, mantenerse en el poder, se impone a la agenda de ver cómo resuelvo los problemas realmente de la población. Ese me parece que es el costo social de esta ruptura o esta fragmentación del MAS. ¿Cómo irán a la siguiente elección? Es una incógnita. Si bien ya a través del órgano electoral y del órgano judicial eh, le han quitado el partido a Morales. Primera vez. Sí, sí, ha ganado Arce, digamos, en esta disputa. Hasta ahora ha ganado Arce. Pues Claro. que ha sido el último punch, digamos, ¿no ve? Que le ha dado justo con los magistrados autoprorrogados. Y ahí es algo que es peligroso. Daba la sensación de que la autoprórroga de magistrados del 2023 era una especie de maqueta a una posible prórroga de los gobernantes. Ah, no, Porque imagínate. con tan baja aceptación, con tantos hierros en las acciones y decisiones como Estado, ¿quién va a votar por ello? Claro. ¿Sabes qué? Justo yendo a lo que tú decías de la agenda política, una agenda política, específicamente la del movimiento del socialismo, no se puede sostener sin economía. Y ese es el fracaso de esa agenda política. ¿La economía resuelve la política? Es que yo tengo que admitir que una de las corrientes filosóficas, digamos, que sigo para hacer análisis es el materialismo histórico. Y el materialismo histórico dice que las condiciones materiales forman la estructura, es decir, la economía forma la estructura y después, todo lo que viene después, política, política internacional, política interna, etc., etc., está en juego dependiendo de la estructura, que es lo económico, Se ¿no? desprende después de eso. Se desprende después de eso, ¿no? Entonces, esa es la base. Pero fíjate que en la época del gas, la economía resolvía la política. ¿Cómo? En la época del gas, en la bonanza del gas, había mucho dinero y daba la sensación de que todo venía bien. Daba la sensación. Claro, por eso te digo, Sin la embargo, agenda política depende de la economía. Sin embargo, cuando se agota este recurso que es natural y te das cuenta de que el desarrollo económico, me entró harta plata, no fue acompañado con el desarrollo económico, es decir, me diversifiqué, no solamente dependo de gas, debí también poner empresas, industria, industrialización, producción de alimentos. Cuando te das cuenta que no hubo tanta diversificación, Ah, no, pues es un ahí te das cuenta, despilfarro. ahí te das cuenta de que lo que vos decís es bueno en lo teórico, pero la jugada no fue completa, porque hubo crecimiento económico en toda esta plata, pero no hubo desarrollo económico en la diversificación que debe tener una economía medianamente seria. Claro, ese es otro tema, ¿no? Ahorita te estaba como explicando la ingeniería, digamos, de esta agenda Ya. política que justo decías. Y claro, o sea, pero el tema de la economía, hay que entender, evidentemente ha habido un despilfarro de los recursos, ¿no ven? Total despilfarro, falta de inversión, etcétera. Pero el problema es que a veces no vemos la macroeconomía, que en realidad la macroeconomía es el eje por el cual todos los demás países, todos los países y todos los estados se mueven, ¿no? La guerra en Ucrania ha impactado muchísimo los precios internacionales del petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay unos superciclos así de las materias primas. Hay momentos donde las materias primas están súper caras en el mercado internacional y hay otros momentos donde realmente no vale nada un barril de petróleo. Y eso es lo que ha pasado con Bolivia, ¿no? Hemos llegado a un pic así, el 2014 económico, donde teníamos tanta plata porque estaba tan caro vender, o sea, estaba a un muy buen precio el gas natural y estábamos ganando muchísima plata, ¿no? Estábamos así. Pero claro, el problema es que seguíamos siendo
monoexportadores de materias primas, sin industrializar. El modelo colonial, rentista extractivista. Exacto. Entonces, el problema es que como dependemos de la macroeconomía, han caído los precios de las materias primas y con la caída de materias primas hemos caído nosotros también. De ahí la importancia de diversificarte y no ser mono exportador, dijiste, ¿no? Claro. Aquí la primera secuela, tema 2. Pero no terminó. No, Sí, Sara, perdón. pero igual, digamos, toda esta caída de la economía tiene que ver con la subvención a los hidrocarburos, Insostenible. que es insostenible, pero que todos nos hemos beneficiado. O sea, todos criticamos la subvención a los hidrocarburos, pero realmente todos nos hemos beneficiado de esta subvención y hasta ahora nos beneficiamos. Entonces está complicado, pero las cosas están cambiando, ¿no? Porque hay nuevas políticas y eso, pero estábamos hablando justo de la escasez de divisas, ¿no? Y bueno, entre toda esta Bien que pobreza... tocas la subvención. Que Ay, quede la no. subvención ahí flotando, ¿ya? Voy con el segundo punto porque tiene también, está asociado a esto. La segunda noticia más en la lista, ¿no? No es que esté en ese orden, pero importante en lo que va el año es la escasez de divisas. De febrero en adelante. No diga, desde el año pasado los exportadores vienen diciendo que hay problemas en poder captar divisas. Desde febrero Bolivia enfrenta una crítica escasez de divisas, lo que ha dificultado las importaciones y generado incertidumbre económica. Las largas filas para adquirir dólares y la subida del tipo de cambio paralelo reflejan el impacto en el mercado financiero y el comercio local. ¿Quién es el que más gasta dólares? ¿Quién es? No sé, la verdad. El gobierno subvencionando el combustible. Ah, claro. Era una medida transitoria en un momento para garantizar que los productores de alimentos Pero puedan sí, ¿estás trabajar. seguro? Sí, era transitoria, una ¿Sí? medida transitoria. Y después el gobierno de Morales se abre para que todos se beneficien de esto. Esto con el pretexto de que tenían que mantener los costos bajos para que no haya inflación. El problema de la subvención cuando se hace mientras tanto que dama y mientras siempre, un parche que termina siendo el motivo real o el eje central de tu economía, es que la subvención, al comprar caro y vender barato, distorsiona la realidad. Claro, claro. Es una pantomima lo Hoy que día, vivimos en Bolivia. Hoy día que se desploman los precios del gas, del barril de petróleo, y comienzas a gastarte la reserva, y te gastaste la plata de las pensiones, y vas con el oro y tú comienzas a imprimir billetes y estás desesperado tapando. El presupuesto que han hecho este año, de hecho, está fundado no en plata que tengas, sino en los préstamos que te podrían dar una asamblea legislativa que no funciona. Que a casi un mes de su nueva directiva solo han sesionado 28 minutos en una sesión que terminó siendo suspendida. ¿Cuál? ¿Qué sesión? Una sesión convocada por el cuestionado Yurra. Ya no he escuchado eso, pero... Solo una sesión. Entonces, la escasez de divisas, la falta de dólares, va más allá de falta de plata para viajar. Ah, obviamente. Es que la escasez de divisas tiene un problema que es el tipo de cambio fijo. Como el tipo de cambio es fijo, y también el problema es que aquí se permitía hacer transacciones en bolivianos. Y cuando tú haces las transacciones en bolivianos, quienes tienen que respaldar, eso es el Estado, con dólares. Y es ahí donde hay fuga de dólares masiva. Y cuando no mueves el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio, entonces sigues sosteniendo algo que es irreal, ¿no? Y que es lo que ha pasado con las subvenciones, todo irreal. Es uno de los temas, ¿no? Pero o sea, ya poco a poco vamos a aprender a la mala lo que es vivir sin subvención, ¿no? Que va a significar primero la profundización de la gente que ya es pobre. Y en segundo lugar, toda esa clase media baja, que llega apenas a fin de mes, mucha de esa gente va a bajar y va a ser una clase media empobrecida. O sea que es mentira la verdad al más. ¿Cómo? ¿Qué verdad? Que hubo un milagro económico. Ah, obviamente, pues. ¿Quién le va? Obviamente es una mentira. Si te estoy explicando que la economía, o sea, la microeconomía depende de la macroeconomía. Sí. Entonces,
obviamente, ¿no? Estábamos Pero ¿qué preferimos? A ver, ¿qué simplemente... preferimos? Por eso es importante la agenda. ¿Qué preferimos? Eh, ¿Que nos mientan que estamos bien o que nos digan que realmente estamos mal? Para ver qué vamos a hacer. La verdad no sé cómo lo manejarían porque, ¿sabes qué pasa? Cuando un presidente lanza un mensaje que sea alarmante, un mensaje preocupante, empieza a haber especulación, principalmente especulación con el cambio de dólar paralelo. Entonces, son decisiones pues complicadas de decir o no decir lo que está pasando. Yo creo que Luis Arce no dice la verdad porque tiene miedo que haya pánico. Y el pánico social es una catástrofe. Puede llevar hasta que la gente empiece a saquear supermercados. Tú sabes, no sé si ustedes se acuerdan, pero en el 2019 te llegaban unos mensajes que te hacían entrar en pánico. Entonces es muy fácil que la gente entre en ese loop de preocupación y que pueda hacer que las cosas se empeoren. Entonces es por eso que a veces, obviamente no te van a decir la verdad porque hay que Pero es saber, inaceptable que te mientan. Partamos que es o inaceptable sea, que te mientan porque te venden una lógicamente, realidad, ¿no? te construyen una realidad. Esto es lo nocivo. Es nocivo esto que voy a decir. Los relatos construyen realidades y Totalmente. eso no está bien. La realidad te aplasta. No hay dólares, no hay plata, no hay diésel, no va a haber comida. El dato, el presidente mostrando datos en un mensaje presidencial y mostrando sus estadísticas, no sirven de nada. La gente en la calle sabe que no tiene plata. Y con 100 bolivianos compras menos. En un momento digo, con 100 bolivianos vive una familia. Hoy con 100 bolivianos no vive nadie. O sea, no nadie, ¿no? Pero no compras lo que comprabas antes. Entonces, eh, te va a tocar tomar el remedio feo. Te va a tocar una etapa de ajustes. El tema es cómo Claro. vas concientizando a que eso es lo que debe ocurrir porque vas a pagar el precio de 20 años de meterte una mentira, que es la subvención, con una realidad distorsionada, que estamos todos bien cuando estaba todo mal. Esta es la factura a esos 20 años de subvención, eh, de altos precios y del placebo que te vienen dando de que sacamos la reserva y lo vamos tapando, vamos maquillando todo. Vos no querés un, Claro. un metólogo que te gobierne, querés un estadista. Claro, ¿sabes qué, Jorge? Hay que recordar, la subvención de los hidrocarburos no solamente existe en nuestro país hace 20 años. La subvención a los hidrocarburos ha sido una política económica del gobierno de Banzer, del gobierno democrático de Banzer, Parcial, ¿no? parcial. Y ha sido algo que ha estado en nuestro país, digamos, en la llamada época neoliberal, como le dicen en algunos textos, digamos, de política y economía. Entonces, es un tema que ya, por ejemplo, el movimiento al socialismo sabía que tenía que sacar la subvención. El 2011, ¿te acuerdas que De hubo nada un sirve que gasolina? sepan, de nada sirve que sepan. Pero Si van a déjame ser, pues hablar, si van a Jorge. ser El pragmáticos. 2011 han hecho el gasolinazo a fin de año. No sé si se acuerda alguno de ustedes que subió la gasolina. La gente ha salido a la Y calle a claro, la factura. protestar. Entonces, claro, ese es el otro problema. Si entra, digamos, un partido de oposición, hay una renovación del gobierno y quitan la subvención, ¿cuál va a ser la reacción de la gente? Es también otro tema, porque yo hablo así, sí, todo el tiempo hablo con la gente, ¿no? Con las caseritas, así, con los taxistas, con mis vecinos, con todo el mundo, ¿no? Y les digo, ¿qué opinas de la subvención? Y todos, no, tiene que haber subvención, o sea, ¿cómo vamos a comer nosotros, no? O sea, hay gente también que realmente entiende que la subvención es algo que tiene que estar. Entonces, o sea, definitivamente, para mí, personalmente, la subvención no debería haber existido nunca, pero ahora ya estamos muy metidos en el problema y realmente no sé cómo vamos a salir de este problema. O sea, de verdad no sé. Justo estaba viendo que ha salido un dato de este mes que ya hemos entrado a la lista roja de países a los que no les tienes que prestar dinero. O sea, nuestro riesgo país La está, calificación. está aquí Venezuela, JP está Morgan, aquí ¿no? Bolivia y está aquí Ecuador. O sea, estamos en números rojos, ¿no? Y si es que no somos sujetos a préstamos,
ahí ya es difícil hasta que cualquier organización internacional nos ayude para salir. No los quiero asustar, pero es grave la situación, ¿no? Es bien grave. Claro, es la calificación de JP Morgan, lo encarga de Exacto. Bloomberg. Sí. Entonces estamos, pues, pero no podemos negar que todos nos hemos beneficiado. O sea, quizás, por ejemplo, el agronegocio ha sido uno de los mayores beneficiarios de la subvención a los hidrocarburos. Porque claro, Y las minas también. y las minas también. Porque claro, como tienes combustible para la maquinaria de arar los grandes campo. terrenos para el ganado, por ejemplo, teniendo la subvención de estos combustibles, hacía que nuestros precios bolivianos sean súper competitivos en el mercado internacional. Entonces, es pues un tema que hay que saber entender que la subvención a los hidrocarburos la hemos aprovechado todos. Todos Pero hemos vivido ese hubo momento. tiempo, Natalia, de poder darle manija, por ejemplo, a el biocombustible. Que recién está empezando, por eso han quemado toda la chiquitanía. Están empezando a poner palma africana para hacer biocombustible ahora ahí. Hay muchos motivos por la quema, pero digo, es la factura de la no diversificación de los ingresos. Sí, 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 sí. Si vos con biocombustible le penetrás a la cantidad de exportación, de importación, perdón, de combustible, eh, podés importar menos y podés ir quitando la subvención. No puede ser de la noche a la mañana porque es un Sí. tiro en el pie y ni en esta vía ni en la otra van a asumir en este gobierno ese costo político electoral. Pero lo que digo es, hay decisiones que te marcan facturas que la vamos a terminar pagando todos después. A eso voy. Si uno revisa los volúmenes de importación de combustible de cuando comenzaron, y te das cuenta de que es brutal la cifra en la que han venido importando combustible. Porque además, hoy día abren la importación de combustible. 32 requisitos. 6 empresas mostraron interés, 2 llevaron papeles. 1 año es la apertura. ¿Quién va a invertir para perder? Y la gran pregunta es, ¿quién va a regular el precio? ¿El gobierno a punta de decreto o el mercado según la realidad de los costos que te va a terminar significando el poder traer combustible acá? Entonces, Bueno, ese es el debate eterno de la economía, ¿no? en la práctica, ¿Quién regula el Estado? Natalia, cuando vas a un surtidor y no encontrás, ¿qué La compras? economía, perdón. ¿Cómo? Si vas a un surtidor y no encontrás combustible, la gasolina especial, ¿cuál compras? Claro, pues te La vas que a ir a hay. una, claro, la que Ok, haya. Cualquier. eso se llama gasolinazo indirecto. Ya Claro. estamos en una escena como tal y la gente la va a comprar. No, todavía no está tan jodido como podría estar. Siempre podemos estar más jodidos. No, no, realmente, yo creo que recién está empezando esto. ¿Avanzamos? Sí, ¿sabes qué? Después ha estado el censo en marzo, que ha sido súper polémico también. Em, yo no sabía, pero por ejemplo, en algunas elecciones presidenciales, incluso, como somos un país tan pobre, nos han tenido que dar plata y ayuda internacional. Y claro, la gente como que decía, pucha, en el censo no se puede, definitivamente los datos del censo yo no confío, pero creo que em, hay un problema de logística muy profundo en el que se encuentra Bolivia, que no tenemos la logística necesaria para realizar un censo que sea 100% creíble, ¿no? Entonces, hasta ahora todavía algunos gobernadores, alcaldes siguen protestando con el censo, pero no se ha movido, no se ha hecho ninguna auditoría. Se hablaba de auditorías internacionales, hasta ahora nada. Entonces eso, no sé qué impresión a ti te ha dejado el censo en Bolivia. La misma, de un fraude censal. No, Estamos mal contados. estamos, o sea, los Estamos mal datos contados. no son Y creíbles. eso repercute en la redistribución de recursos y de escaños. Lo peor de todo es que al momento tampoco está garantizada la aplicación de los datos del censo en la siguiente elección. En diciembre vence el plazo para que la ley de escaños sea actualizada. Esto le permite al órgano electoral la logística para poder desarrollar la actividad de la elección. Con una asamblea legislativa partida, disfuncional, que le cuesta reunirse, que se pelean cuando toca reunirse y que cuestionan la directiva, es difícil que esta norma prospere. Entonces, lo más probable es que ese escaño que ganó Santa Cruz, por ejemplo, y ese escaño que no ganó, o que perdió, perdón, Chuquisaca, quede sin efecto.
ante la no puesta en vigencia de la ley de escaño. O sea, en otras palabras, fue en vano el censo. Puede quedar en vano. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. No, pues ya no. ¿Por qué? Si van a hacer, o sea, se van a usar esos datos nomás. Depende de la ley. ¿Con qué asamblea? Está partida la asamblea. Decía el vicepresidente del órgano electoral, Francisco Vargas, que 3 meses tienen que trabajar para poder configurar nuevamente el mapa y decir, este es el trabajo que tenemos que hacer. Para que eso ocurra, en diciembre tiene que acabar el año con esa ley vigente, puesta en vigencia. Otro Ese lío, detallito yo no otro sabía. quilombo, ¿no? Otro quilombo. Otro De nuevo quilombo. para que se agarren de las mechas las diputadas. Que no les cuesta. Que- y justo con de ese tema de las peleas en la Asamblea Legislativa, han hecho pues una investigación, ¿ya? Sobre cómo es la realidad dentro de la Asamblea Legislativa entre diferentes políticos. Y todos dicen que se dan la mano, así que se abrazan entre masistas y creemos que son cuates. Pero cuando prenden las cámaras para sesionar, ahí empiezan a agarrarse de las mechas. O sea, es como que a la gente le gusta el show y ellos saben que le gusta el show y hacen ese show. O sea, es como que a la gente le encanta ver que entre políticos se saquen la mugre, cuando en realidad, pienso yo, debería más interesarnos que se sienten a dialogar, que hablen las cosas, que se den pues evidentemente la mano en vez de agarrarse las mechas, aunque piensen diferente, ¿no ve? Porque al final están gobernando por un bien común, que es el país, una gran nación. Entonces, ese es un tema, ¿no? Como un llamado así a la reflexión, ¿no? No es que son traidores, ¿no ves? Si es que consensan con el más, ¿no? Y ese es el problema del movimiento al socialismo, por ejemplo, que nos está llevando a todo esto, que no son capaces de dialogar, no son capaces de escuchar, porque es también pues un espejo a la sociedad, los políticos. Claro. Son un espejo. O sea, yo veo mis cuates hablando de política, no se escuchan tampoco. Entonces esperan que la Asamblea Legislativa se escuchen entre ellos, pero uno no es capaz de escuchar a su vecino cuando piensa diferente. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es el Parlamento? Hay que hablar. Tienen que hablar, ¿verdad? Están para eso. Claro. Y se sustenta en el consenso y en el disenso, permanentemente, y en los acuerdos que pueden ir logrando. El tema es que si el político cada vez menos tiene capacidad de diálogo, de escuchar y de lograr acuerdos, y cada vez quiere ser más tiktokero, más influencer, ¿en qué vas a quedar? En los puñetes, en los gritos, los insultos. No, pero no hay que demeritar a los tiktokeros. No, está Por bien. favor, yo soy No es un tiktokera. desmérito. Lo que digo es, está bien si vas a No comunicar, todos. está bien si vas a comunicar cosas que son, que generan debate. Pero Claro. te están informando sobre esta norma. Señores, a ver, yo que represento una parte de la población porque soy uninominal, quiero contar de que esta norma establece tal cosa, y vas socializando. No hacen eso. Mm. Lo que hacen es un circo, el circo que vos marcás, de que se pelean, van con una cosa. Lo mismo, pero amplificado en una red social. Entonces, esa degradación de la comunicación, eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué? Lo hablamos en otro momento acá. Quedó pendiente la meritocracia. Quedó pendiente. Quedó pendiente la meritocracia. Claro, por ejemplo, los griegos decían que la democracia no era un buen gobierno, porque justamente ellos defendían, digamos, un gobierno de mérito, ¿no? De gente que le sepa la política, que pueda hacer política. Querían ¿no? autocalificado. Sí, pero eso ya es otro tema, no nos metamos ahí todavía. Pero bueno, a ver, tanta desgracia que ha pasado este año, que estamos hablando de la crisis, estamos hablando de la crisis económica, la crisis política, el problema del MAS, una oposición así que está ahí sin saber qué hacer. Hablemos de algo bueno, como por ejemplo Héctor Garibay, que ha participado en los Juegos Olímpicos de París el No es bueno 2024, hablar de eso. en agosto, No es ¿no? bueno hablar de eso. ¿Por qué? Porque metieron la pata. ¿Quiénes metieron la pata? Los que lo entrenan. ¿Por qué? Están entrenando, Claro, tú eres más entrenando en la deportista, altitud. ¿no? Claro, o sea, a ver, ¿qué aplaudimos? Que vaya, que sea la bandera de Bolivia. Sí. O que vaya y compita.
¿Aplaudimos que participe o aplaudimos que compita? Ay, yo creo que la moral en los bolivianos está tan baja que no importa lo que sea. Eso es lo que hay que cambiar. ¿Cuál fue el error? Él se entrenó en altitud para ir a competir en París. Va a la inauguración, baja llano, vuelve a la altitud, se genera un problema ahí, vuelve a París, hay un problema del jet lag, el cambio horario. Ah, sí, sí, sí. En su camino, me parece que en Bogotá, pierde el avión. Y llega con todo esto a cuesta, ¿no? El subir y bajar, fisiológicamente hay una revolución interna en el deportista, peor si es de alta competencia. El problema del viaje, la sincronización de poder empalmar con las conexiones. Entonces llega él y no hace una buena Olimpiada. Yo no sabía esos detalles Entonces, por detrás, la verdad. hay que aplaudir que vayan, pero penosamente este tipo de decisiones son determinantes que hicieron que tengamos expectativa en él, pero no le vaya tan bien. Más destacable fue lo de la velocista, Guadalupe Torres. Ya, no, mira, tampoco se ha hecho bulla En de eso, función, pero no, en función a la preparación que tuvo, hizo muchísimo, logró bastante, ¿no? Tomando en cuenta la preparación de ella versus la preparación de las que le tocó competir, ¿no? Y los otros deportistas también tuvieron lo suyo, pero muy destacada lo de la velocista, Guadalupe. ya, sí, no, no sabía, pero qué bueno, ya. Y esto es que eso, pero sé que tú eres futbolero ya, pero en deportes los bolivianos somos muy fútbol centristas, todo. Sí que si tenemos un orgullo en el deporte, pensamos en el fútbol, no pensamos, por ejemplo, en una velocista. Y eso es algo que también sería bueno empezar a hackear, digamos, en nuestras Yo mentes. destacaría lo de la Miss el otro día. Es tu Ajá, paisana, ¿verdad? claro, es Cochala, sí. Es el doctor Omar, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué hay que destacar eso? No está en el guión, está fuera del programa, no me miren así. Porque el mensaje que te da es prepárate. Habla varios idiomas, eh, toca el piano, tiene una profesión, es muy bonita y se preparó a todo nivel para estar donde estuvo. Entonces, más allá de que yo no soy un calificador de Mises, ¿ya? Estoy lejos de serlo. Y no tendría los elementos para dar un juicio de valor, decir, ella en lugar de tal pudo ser por esto, no me las puedo dar. Pero el mensaje que yo recibo como boliviano y que deben recibir las generaciones que la siguen es, prepárate, che. No alcanza a ser bonita. ¿Cómo? O Manejar sea sin... que, ¿cómo? A ver de nuevo. Prepárate, estudia, prepárate. Ah, ya, no, es que no alcanza a ser No bonita. alcanza a ser bonita. ¿Cómo? ¿A qué Para te refieres? competir, en este caso, en un evento de belleza. Ah, ya, ¿Ok? ya, ya. O sea, la belleza no es todo, dices. No lo es todo. Ya. No es belleza. Pero digo, si te preparaste y tenés tu profesión y tenés más idiomas y ella hurgó en el arte, sé que toca el piano y desarrolló un montón de actividades. Me parece que también trabajaba eh, en, en otras actividades de índole social, ¿no? Con retorno social. Cuando uno mira a ella integralmente hablando, en la completitud, en la plenitud que es ella, me parece que es un buen mensaje, un buen referente. Y tenemos pocos referentes de éxito en Bolivia. A eso voy. ¿Me explico? Sí, son pocos, son pocos. Bueno, yo tengo mi crítica un poco a Dale. los concursos de belleza, ¿Por ¿no? qué? Me parece genial en el tema, por ejemplo, de la Miss, ¿no? Que es de verdad un ejemplo de virtuosidad, ¿no? Porque tiene la estética, la belleza, el arte, el conocimiento, todo eso. O sea, súper bien. Yo no tengo nada en contra de la gente que va a hacer, digamos, a competir por ser la más bella, ¿no? Pero sí tiene pues un impacto no muy positivo en las demás mujeres, ¿no? O sea, es también, me da flojera entrar a hablar de esos temas, pero a mí me apena un poco que lo que se piense o lo que se aspire, digamos, de cara afuera, con el exterior, digamos, como boliviano, sea la belleza de una mujer, o sea, por ejemplo, el fútbol, ¿no? O sea, es que es como que hay muchas otras cosas más geniales que hacemos, como por ejemplo, Limachi, creo que apellida, que ha roto unos récords internacionales
por ser la única persona que ha podido navegar hasta una costa de Turquía. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Justo Una Gran Nación ha sacado la noticia de él, que ha cruzado todo ese mar con las balsas que utilizan en Copacabana, en la Isla del Sol. ¿No ves las balsas estas de, qué se llama ¿Totora? Totora? Él, por ejemplo, ha roto unos récords geniales. Entonces también como que nosotros aspiramos a llegar a llenar ese orgullo boliviano con concursos de belleza, con este tipo de cosas. Y claro, no dejamos de ver, digamos, todos estos grandes bolivianos y bolivianas que hacen cosas fuera de lo mainstream, ¿no? Porque un concurso de belleza es bien mainstream, o un fútbol es también mainstream, ¿no? Entonces, como fuera de eso hay también un montón de cosas que siento que es bueno ver, porque ese es otro fracaso, digamos, de la política en general en los países, es no tener una identidad nacional establecida y firme. Y una identidad nacional se va construyendo pues con años y años de trabajo, y ese es un problema inacabado de Bolivia. ¿Qué, qué les hace a ustedes sentirse bolivianos? ¿Qué los hace orgullosamente bolivianos? Muchos dicen la riqueza, la naturaleza, que se ha quemado, así. Entonces es como un trabajo también muy interno, porque claro, es como la psicología colectiva, ¿no ve? Para tú poder ser una persona que tiene éxito, digamos, en la vida, necesitas saber quién eres. Necesitas tener una identidad. Para que seamos un país grande, un país que crezca, necesitamos saber quiénes somos. Y a veces, como te digo, nos refugiamos en este tipo de cosas y tal vez dejamos de pensar en otras que son más profundas, digamos, ¿no ve? No sé, pero quizás estoy empezando a hablar otras cosas desde otro lugar con otro tipo de críticas. Entonces, eso ha pasado, Héctor Garibay, en agosto. Pasemos de tema. Hablemos de la inflación y los costos de los productos de la canasta familiar también en agosto, que ahí ha sido cuando se ha empezado a disparar. El maple huevo estaba a 30 bolivianos. Yo soy una persona que hace mercado y estoy sintiendo también los precios. El kilo también de pollo ha subido, vuelve a bajar, pero bueno, todo lo que está subiendo no está bajando. Entonces, nos vamos hasta allá en agosto con esa inflación como la gran noticia, porque no se olviden que estamos haciendo un recap de noticias, aunque estamos yéndonos por las ramas. Y después también tenemos la escasez de combustible en octubre para adelante, que en realidad ya habíamos tenido en julio también otra escasez de combustible. No sé si has visto esa noticia, que habían buques parados en el puerto de Chile con combustible y que no teníamos plata para pagar. ¿Viste eso? Sí, lo vi, lo vi. ¿Y viste la declaración oficial? Han culpado a todo. Sí, he visto. Al bloqueo de Cochabamba, han culpado A la marejada la de marejada, Chile. la que llegaba por los ríos del canal Tamengo, a que bajó el nivel del agua. Es decir, todo sirvió para decir por qué nunca fueron responsables. Por eso es que fastidia, creo, no molesta, irrita, Molesta. que A mí me duele. no te digan la verdad, que no te digan la verdad. Entre otros temas también, lo de la MIS que ya lo mencionamos, 18 años después volvió a tener Bolivia, está entre las 12 mejores. 10. Juliana estuvo entre las 12 mejores, No, creo que 10. Oh, 12. 12, sí. Y Desiree Durán estuvo entre las 10 mejores en el 2006. Ah, o sea, realmente es un hito eso que ha pasado. Claro. Yo creo que es bueno para destacar. A veces hay que despojarse del lamento boliviano, de quejarse de todo, y destacar cosas como esta, más allá de que evitando estereotipar de que el modelo de éxito es solamente ser eso, lo estético. Claro, lo estés. En este caso, yo no destaco eso solamente, porque dije no soy misiólogo, ¿no? Pero hay cosas, hay mensajes Misiol. potentes, misiólogo, hay mensajes potentes sobre el preparate, ¿no? El valor intangible de esta persona que destacó en otro país. Hoy se discute la tarifa de transporte principalmente en Santa Cruz. Es un tema muy amplio. El sector, en una postura anárquica, desafía a la autoridad
y plantea un incremento sustancioso de 3 bolivianos. Como haciendo un favor, plantean que cueste 2.50 hasta que se revise. Han alterado los procedimientos para hacerlo eh, y puede, tener puede ser un factor inflacionario fundamentalmente en la economía interna de la ciudad de Santa Cruz. Al momento no está resuelto el problema, está todavía ahí latente, pero es una cuestión no menor porque destapa un sistema que no sirve, que da mal servicio, que raya incluso en la autoestima ciudadana porque es malo, es pésimo, es perverso el sistema de Santa Cruz de transporte. Sí, ¿no? Y no han cumplido los 14 requerimientos que se dispusieron en el 2013 cuando se fijó la actual tarifa de transporte. Y estaba sujeta a cumplimiento. Eso es un tema no menor que lo han pasado por alto. Esos son los temas. Bueno, en Cocha, pero es un poco diferente el tema de pasajes, porque tiene que ver mucho también con la gestión de la alcaldía, la gestión del gobierno municipal, porque en el caso de Cochabamba, el gobierno municipal ha cerrado un pacto con los transportistas de no subir el precio del transporte público, al menos hasta este año, o sea, todo este año, ¿no? Que ya justo como decíamos, había amenazas ya en junio, julio, pero ellos cerraron. Entonces, mucho también en ese sentido tiene que ver con las alianzas que sean capaces de hacer los municipios con estos sectores, digamos, estratégicos para la economía del país. Entonces, si no sé cómo es la alcaldía en Santa Cruz, mejor no En ese hablemos. tema es muy amplio explicarlo, pero hay mucha susceptibilidad de que la venta de líneas, de rutas, se presta mucho para corrupción. A todo se presta para la Entonces, corrupción. ahí se puede entender el por qué el Ejecutivo no hace su trabajo en el requerimiento de un estudio técnico como debe ser para que entre en regla y sea tratado como corresponde en el Consejo. Lo que ha hecho el Ejecutivo es tirarle el bulto al Consejo y que el Consejo se pelee con los transportistas. Entonces, es una cuestión también de explicarla con más calma. Cerramos aquí, ¿te parece? Sí. ¿Qué concluyes tú así de toda esta charla que hemos tenido, de todas estas noticias? ¿Qué podrías decir a la gente que nos está viendo igual? ¿Cómo lo cerrarías? Pagamos el precio de que no tienen agenda política los gobernantes y nos gobiernan sin verdad. Ujú. Sí, bueno, a ver, ¿yo qué podría decir? Es el inicio de un cierre de ciclo económico y político. Los cierres de ciclo siempre son em, poco catastróficos, ¿no? Entonces, sí vienen años complicados, hemos cerrado, estamos allá a diciembre, estamos cerrando a lo que se pueda, pero aunque toda la economía funcione mal, aunque los políticos no hagan bien las cosas, como ha demostrado el movimiento del socialismo, no ha logrado solucionar problemas estructurales con relación a las materias primas, por ejemplo, y a la diversificación. A pesar de todo eso, creo que también nos queda la solidaridad de las personas, el intento, digamos, de apoyarnos entre nosotros, que eso es algo que a mí me encanta de Santa Cruz. O sea, la gente aquí en Santa Cruz se apoya un montón, son súper solidarios. Eso me ha gustado en las filas y filas de DSL. Señoras con su agüita, así yendo a invitar a la gente, haciendo ese tipo de ollas comunes. Entonces, creo que también estos tiempos son tiempos de reforzarnos, ¿no? Mutuamente como ciudadanos y de intentar sacar esta cara de solidaridad y de empatía que todos tenemos y que a veces crisis económicas así nos obligan a sacar esta linda parte que está dentro de todos. Entonces, nada, pues que tengan un buen cierre de año. Feliz diciembre. Se vienen igual las fiestas. Así que esperemos que el próximo año las noticias sean un poco más digeribles, sea un año un poco... No, mentira, son elecciones presidenciales, no va a pasar. Así que bueno, buena suerte para el 2025 nos desearé. Gracias por estar aquí con nosotros y dejen en sus comentarios qué les ha parecido este episodio.